¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 minutos de análisis que quiero dedicarlos a esta noticia que se dio a conocer hace ya algunos días, se reafirmó, por cierto, en las últimas horas, y es la aspiración de Claudio X González, de Xóchitl Gálvez, de Guadalupe Acosta, de Emilio Álvarez y Casa, de crear partidos políticos. Por supuesto que ellos en su verborrea, en su discurso, anteponen una lucha por la democracia, anteponen su interés, dicen, genuino, para contrarrestar a las hordas del autoritarismo morenista. Anteponen un presunto compromiso con la patria, con la población, con valores enaltecedores como es el respeto al Estado de Derecho, como es la lucha por las libertades, como es la apertura a las distintas voces. Xóchitl Gálvez incluso dejó entrever que en su partido quería gente nueva, gente sana, gente que no tuviera vínculos políticos con nadie, gente que no llegara corrompida. Y sin embargo está pensando en armarlo con personeros con los cuales se vio acompañada durante su etapa en Acción Nacional, pero además con personajes de la falsa sociedad civil que están lejos, muy lejos de representar una opción de votante, una opción para los votantes de este país, incluso para los millones que se ubican en el sector de la oposición. Claudio X González está en el mismo tenor, pero en realidad Claudio X González todavía lo profundiza aún más, abriendo la puerta a la llegada de intereses fácticos, como por ejemplo el económico, jugando un papel mucho más protagónico de lo que podría aspirar la propia Gálvez y los impresentables de Guadalupe Acosta y Emilio Álvarez y Casa. Comencemos por el principio. Para estos personajes la política es un negocio. La política es acceso a dádivas, acceso a prerrogativas, acceso, por supuesto, a relaciones, acceso a que sus negocios personales, como pueden ser firmas de abogados, como pueden ser diversas empresas, se vean beneficiadas por los permisos, por las concesiones, por los manejos que ellos pueden hacer desde la esfera política. Eso es lo que los mueve. Los mueve estar en el candelero de una u otra forma, recibiendo millones y millones y millones de pesos por parte de nosotros, por parte de los ciudadanos, quienes lamentablemente, y mientras no se cambie esa ley, algo que tenemos que exigir, seguimos manteniendo parásitos, gente que solamente nos chupa la sangre y que solamente vive de la democracia, no para la democracia. Personajes quienes se ufanan de ser constructores de las opciones políticas, cuando en realidad son simple y llanamente vividores de los conflictos de interés, vividores de las relaciones personales. Por eso urge, urge de verdad disminuir el gasto en los partidos políticos. Urge cortarles la llave, cerrarles la llave, que sea un financiamiento distinto, mucho menor, pero mucho, mucho menor al que hoy por hoy reciben. Y no se vale que nos digan, es que si eso pasa, vamos a tener que aceptar financiamientos de otro tipo. No, no, simplemente ajusta tus gastos para dejar de despilfarrar y dejar, por supuesto, de gastar en exceso. ¿Usted qué cree que le dolió a Jesús Zambrano con la desaparición del PRD? ¿La democracia? ¿La izquierda? Jesús Zambrano se vio afectado, dañado por la traición que el propio PRD hizo de sus postulados, de sus principios. No, hombre, al tipo lo que le dolió fue que le quitaran su modus vivendi, que le quitaran su beca, porque el PRD era un partido parásito y sus dirigentes eran unos parásitos que ni siquiera supieron hacer nada bien durante la campaña de Gálvez Ruiz, a quien le cambiaban el nombre cada vez que podían. Pero la política le ha dado a Jesús Ortega y a Jesús Zambrano el dinero suficiente para dejar de pensar como activistas de izquierda y ser verdaderos negociantes de derecha.
Y lo mismo pasa con esta Gálvez. De verdad, Xóchitl Gálvez va a aportar algo, porque ese es el otro tema. Por un lado están estos vividores, ¿no? Económicos, pero por el otro está la gran pregunta. ¿Qué aporta Xóchitl Gálvez a la discusión hoy por hoy? ¿Qué aportaría un partido de esta mujer? ¿Gelatinas? ¿Chicles? ¿Botargas? ¿Qué tipo de ideas, conceptos o propuestas tiene Gálvez que sean dignas de representar o abanderar a un partido político? ¿Habla de honestidad? ¿Una persona que ha hecho del conflicto de interés su vida, que tiene como mano derecha a Kenia López Rabadán? Y si toma esta determinación, Gálvez sabe por qué es, porque en el PAN ya no le dieron juego. Y ya no le dieron juego porque es desechable, porque todo el tiempo fue desechable como política Xóchitl Gálvez. Y ahora quiere aprovechar, ¿no?, a este sistema de partidos que tenemos para tratar, por supuesto, de hacer negocio. Pero además está el caso de Emilio Álvarez y Casa, un tipo que de verdad, es de lo más cuestionable Álvarez y Casa. ¿Por qué razón? Porque se ha aprovechado de las víctimas, porque ha usufructuado el dolor ajeno, porque ha sacado ventajas económicas y políticas del mismo, porque a pesar de haber sido representante de los derechos humanos en la Ciudad de México y a nivel interamericano, siempre fue un personaje que rindió pleitesía al poder, que cuidó los intereses del poder, que le dio una visión completamente conservadora a este activismo, que manipuló luchas, que manipuló activistas, que manipuló demandas para él consolidarse, para él generarse recursos, para él posicionarse en ciertos sectores. Por supuesto que él entra en ese rubro de que quiere la política para hacer negocio y para desde ahí seguir fingiendo, como en su momento esta señora Rossi se acuerda del PAN, ¿no? Fingir que les importan las víctimas y abanderar causas tan nobles, pero tan nobles como la defensa de los derechos humanos, para únicamente hacer clic caja en todos los aspectos. Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Quién es Guadalupe Acosta Naranjo? ¿Qué ha sido de Guadalupe Acosta Naranjo? Lo hemos conocido como un personaje por ruidoso, por estridente, porque a final de cuentas, la oposición lo necesitaba para irse a pelear con Noroña a la llamada herradura de la democracia en el INE, pero fue un dirigente sumamente mediocre en el PRD, que junto con los chuchos se traicionó a sí mismo, que junto con los chuchos se hundió a sí mismo. Un hombre con cero congruencia, un hombre que utiliza cada parte política para hacer su propio show. Un hombre que se atreve a hablar de valores que no conoce, que nunca ha promulgado y que están muy lejos de su agenda cotidiana. Un hombre que lejos de poder ser representante de un sector eh, enardecido, indignado, enojado, fúrico incluso, se vuelve solamente su promotor. Otro personaje que lo que quiere es el dinero que otorgan los partidos políticos. Otro personaje que lo único que quiere es seguir mamando de la política. Voy a aplicar la frase del verde, son lo mismo pero más baratos, ¿no? De las frases similares. El caso de Claudio X González es distinto. Claudio X González, aun y cuando él y Ricardo Salinas Pliego son minoría en la clase empresarial anti 4T, buscan un partido político en donde canalizar a la ultraderecha. Ellos dos sí buscan, tienen más vertebrada la estrategia, la tienen más articulada. Tratan, por supuesto, de organizarse y de lograr que todas esas fuerzas conservadoras aniden en este partido político si consideran que no pueden tomar al Partido Acción Nacional. Si ven a un partido político como un ejercicio de poder, un contrapeso no para mejorar la democracia, no para mejorar las condiciones de las mayorías, no, sino para proteger los intereses de las minorías. Es ese brazo electoral que busca Claudio X y Ricardo Salinas, que perdieron con el PAN y con el PRI, y que por lo mismo comienzan a pensar, ¿no?, como mercadólogos, sus asesores. Si ya el PAN y el PRI están tan podridos, están tan quemados, bueno, lo que requerimos es cambiar la marca, pero no vas a cambiar el nombre al PAN y al PRI, si todos sabemos que siguen siendo el PAN y el PRI. Entonces hay que crear otro con otra marca, aunque tenga esos mismos principios. Lamentablemente,
Hoy que se requiere una oposición sólida, una oposición inteligente, una oposición que debata, que dirima, que proponga, en fin, nos topamos con una oposición de esta naturaleza. Mercaderes completamente de la política, mercenarios del dolor ajeno, explotadores de causas nobles, impresentables, que aun cuando presenten estos partidos políticos, algunos de ellos seguramente lo van a lograr, pero otros seguirán siendo repudiados por las mayorías. ¿Sabe cuál es la tristeza? Que no les importa. A aquellos, por lo menos tres de estos cuatro, que lo único que quieren es seguir ganando dinero. Por eso hay que exigir a las autoridades electorales, a los legisladores, que corten ya ciertos fondos y que se empiecen a endurecer más ciertas reglas para este tipo de negocios. ¿Ustedes qué piensan? Pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlo. Si pueden apoyarnos en nuestras cuentas de Bajío, por supuesto, o la suscripción en Patreon. Yo, como siempre, les agradezco por su atención y ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.